Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Como siempre es un gustazo reencontrarnos a través de esta pantalla llegando a Uruguay y al mundo. Hoy con muchísima información de todo el país. Anduvimos por Canelones, charlamos con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en ese departamento, sobre el estado de las pasturas luego de las últimas lluvias, también los manejos recomendados en esta época. Además, sobre qué elementos hay que tener en cuenta para la instalación de praderas y verdeos en otoño. También anduvimos por el departamento de Salto y recorriendo algunos caminos de la patria, yendo rumbo a Saucedo. Nos encontramos con un alambrador que estaba realizando su labor. Originario de Sequeira, conversamos con Milton Rodríguez, quien se refiere a los pormenores de este oficio. Y para culminar, compartimos la palabra del ingeniero Andrés Berruti, quien se encuentra ubicado en el departamento de Tacuarembó, por donde también anduvimos y charlamos con él sobre la instalación de montes de abrigo y sombra, pero con especies nativas. Así que compartimos la palabra de los protagonistas del programa de hoy. Charlamos con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones, para conocer el estado de las pasturas cultivadas en esta zona del país, ya que son las que tienen mayor primacía respecto a la superficie de utilización para el ganado, por lo menos en el departamento de Canelones. ¿Cuál es su estado? ¿Cuál es el manejo recomendado en esta época? Y también las previsiones, pensando que hay que instalar en otoño algunas praderas, algunos verdeos. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para esta operativa? En la situación actual, en el sur del país, y luego de las últimas semanas donde hemos recibido algunas aguas que han podido de alguna forma restablecer la condición hídrica de los suelos, al menos en la parte superficial, han ayudado a producir un poco más las pasturas que se habían sembrado para la zafra de verano. En este sentido, vimos un cambio positivo en la producción de pasto, verdeos como el mijo, que se han empezado a utilizar en los últimos veranos por escasez de algunas semillas o opciones como eran los sudans o los sorgos forrajeros, han pegado un estirón con estas aguas, al igual que, por ejemplo, pastoreos como el sudan y algunos sorgos que han tenido un impacto, como les decía, positivo. Esto hace que con una buena administración de pasto, como siempre damos ese mensaje, podamos destinarlo a pastoreos o a reservas forrajeras, pensando un poco en lo que puede ser alguna faltante en el año de pasto o en prepararnos para lo que puede ser el invierno. En ese sentido, aprovechando esta humedad en el suelo, es importante planificar lo que va a ser la zafra de otoño, qué pasturas vamos a hacer, si vamos a inclinarlos por verdeos, cultivos cortos o praderas de corta o de larga duración. Y en ese sentido, barbechos químicos, donde es necesario al sur tener algo de humedad en el suelo, es importante que podamos hacerlo en tiempo y formas en estos meses para comenzar la zafra de siembras, para sobre todo raigraces y praderas que van del 15 de marzo al 15 de mayo, tengamos una buena condición también en lo que refiere a suelos limpios de malezas y poder empezar con el pie derecho. Así como aquellos que ya comenzaron con el barbecho químico para las avenas, ver si es necesario realizar alguna quema previa o ya están en condiciones para en los primeros días de febrero poder, sembrar, en ese caso avenas solas o asociadas. Por otro lado, también en este estado de situación, importante ver la demanda animal que vamos a tener en el año para ver qué pasturas necesitamos, qué huecos forrajeros tenemos que cubrir y en función de eso tomar las opciones correspondientes a mi situación, como siempre hablamos, particular a mi sistema productivo, como pueden ser raigraces que tienen un periodo que va hasta el entorno de la primavera, desde septiembre, noviembre, octubre, dependiendo de la duración que tengan los mismos, o avenas, como decíamos hoy, que van con producciones
ya más hacia septiembre con su finalización. Esto quiere decir que cuanto antes las tengamos sembradas en el entorno de febrero, vamos a poder aprovechar más los ciclos de producción. Y eso va ligado también a siempre tratar de hacer las cosas con antelación y en tiempo y forma para justamente lo que uno gasta, poderlo aprovechar al máximo. Bueno, los manejos más próximos, como hablamos recién, tenemos primero que nada la planificación de lo que es la presupuestación forrajera del año, digamos una etapa más de entrecasa, donde conversamos con técnicos, familia, a ver qué decisiones debemos de tomar para el área de pasturas, cultivos. Recordemos que siempre hay una secuencia, hay una rotación que uno estima, y eso quiere decir que uno tiene que estar mirando la estación con la cual está trabajando, o sea, planificando el otoño, pero también mirando de reojo lo que se nos viene en el verano para poder tomar las decisiones lo más precisas posibles. Es decir, que si nosotros vamos a hacer un reigras, nos vamos a estirar de larga duración, por ejemplo, hasta noviembre, tenemos que tener en cuenta que entre que quemamos e implantamos el verdeo de verano va a pasar algún tiempo para adelante y por ende tomar ese verdeo de verano que realmente nos sirve, la opción que realmente nos sirve. Por ende, configurar una rotación en esta etapa de planificación. Después, por otro lado, los barbechos químicos, importante hacerlos, como decíamos, en tiempo y forma, haciendo un diagnóstico. Hoy en día las redes traen mucho flujo de información y es siempre importante trabajar con un diagnóstico local del sistema para, obviamente, trabajar con en el caso de herbicidas, con la cantidad y con los principios activos que realmente necesitamos. Así como comenzar para aquellos que tienen manejos más agroecológicos con prácticas que permitan llegar a lograr un control de malezas al menos adecuado para arrancar el cultivo. Después, por otro lado, tomar determinaciones en paralelo en cuanto a la compra de insumos. Siempre importante no llegar contra la zafra, lo más alejado posible y con antelación, permite conseguir mejores precios, opciones. Entonces, en ese transcurso es importante ir haciendo las compras necesarias en cuanto a las determinaciones que tomamos en la planificación de los cultivos que vamos a utilizar, de los productos químicos o de la fertilización que vamos a hacer. Y ligado a esto, también en la gran herramienta que siempre hemos mencionado, que es el análisis de suelo, que nos permite tener un diagnóstico de los nutrientes que tenemos y ver qué necesitamos en cuanto a fertilización para hacerla de forma adecuada y no gastar, digamos, con diagnósticos que van a lo común y a veces nos llevan a gastar un poco más de lo que necesita el suelo con el cual trabajamos. Y por último, tratar de determinar qué laboreos necesitamos para estas tierras, ya sea laboreos que pueden ir con poca roturación de suelo, como es la elección de una siembra directa, o hacer un laboreo prácticamente que nos permita roturar y llegar con el cultivo que estamos trabajando a mayor profundidad. Entonces eso también determinarlo con la familia, con el técnico, es importante para comenzar con el pie derecho y poder de alguna forma aprovechar al máximo y ser lo más precisos en lo que es la ejecución de las siembras de otoño. Bien, allí teníamos la palabra del ingeniero Hernán Bueno sobre la implantación de pasturas, ya pensando en el otoño, la planificación que es tan importante para lograr buenos resultados. En el próximo bloque vamos a estar charlando con Milton Rodríguez, alambrador de la zona de Artigas, más precisamente de Sequeira, originario, pero como nos va a estar contando, realiza su labor también en Salto y departamentos próximos. Y en el próximo bloque también vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Andrés Berruti sobre instalación de montes con árboles nativos, montes para abrigo y para sombra del ganado. Así que no se vayan, nos reencontramos luego del espacio publicitario. Mira, anduvimos por el norte del país, allí nos encontramos con un alambrador que estaba realizando su labor en las costas del camino hacia
Saucedo, en el departamento de Salta, un alambrador de Sequeira, del departamento de Artigas, pero que trabaja en toda esa zona y charlamos sobre su experiencia, su trabajo, cómo lo realiza y bueno, algunos elementos propios de ese oficio con el señor Milton Rodríguez, que nos cuenta un poco de su historia. Aprendí con varios, ¿no? Con varios alambradores. El que me dio más clase fue un cuñado mío. Sí, un alambrador viejo. Ese fue el que me dio más, que anduve más tiempo, ¿no? Con él. 18 años y tengo 55, ¿no? Sí, hace un lote de años, ¿no? No le digo de corrido, pero así como esquilaba, eso salía para la zafra y volvía de nuevo. Bastante changa, sí. Bastante changa ahí, sí. Hacemos 8 horas, ¿no? A las 6, a las 10. De las 2 a las 6. Y el secreto es firmar bien, ¿no? A firmar bien las cabeceras y los postes. Que no caiga el rato, ¿no? Si no cae todo. Sí. ¿Cuánto demoro? Eso no tengo mucha idea. Yo que más o menos hacemos 100 metros por día, no alambrado así como este. Desarmar y armar, no 100 metros por día. Depende. El terreno también, ¿no? Precio uno solo, ¿no? Terreno duro, después del precio, bueno, hay que hacerlo igual. Hay partes duras, ¿no? Hay partes lindas, ahora venimos lindo. Allí Dios duro en la esquina, que es un poco duro, ¿no? No hay tanta gente, ¿no? No hay mucha gente alambrando. Yo que como que no... Está medio escaso el tema del alambrador, ¿no? Sí. Y depende para el que le guste, ¿no? A mí me gusta. Es un trabajo, no es lindo, pero a mí me gusta esto. He hecho alambrado acá en la vuelta y en los Burreri anduve también hace un tiempo. En Sopa, ahí en Nicorena, en Lanita. Por la vuelta, ¿no? Y 100 pesos más o menos el metro. Anda por ahí, 100 pesos, 120. Sí. Depende. El arreglo que haga con el patrono. Lo mira y ahí le da el precio, ¿no? Las condiciones del patrón, si le da la carne, si le vende, o si le rima el material o no. Todo eso influye, ¿no? Y tendría que llamarme nomás para ver si nos arreglamos el precio. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti, asesor privado, experto en temas de silvopastoreo, instalación de montes. Él se ubica en el norte del país, en el departamento de Tacuarembó, y allí fuimos para conversar con Andrés sobre la instalación de montes de árboles nativos para sombra y abrigo. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta justamente para su buena implantación? Obviamente, siempre digo lo mismo, nada crece como el pino y el eucaliptus, nada, ¿no? Por algo son las especies estrella de la forestación y te diría que en la mayoría de los suelos del país y lo tradicional es hacer monte, abrigo y sombra con pinos y eucaliptus. Pero estamos incursionando en hacer monte con nativas que crecen más lento, pero dan otra clase de satisfacciones. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el conocidísimo técnico del plan, Marcelo Pereira, y su hermano Guillermo, curiosamente en un campo de basalto, están plantando arueras, porque me decían, ¿qué podemos plantar? Yo digo, vos fijate qué es lo que hay en los alrededores de tu campo, en lo que yo llamo el Parque Nacional de la Banquina, ¿no? Entre el costado de la Ruta 26 y el Alambre. O sea, allá está lleno de aruera. Digo, vamos a plantar aruera. Y bueno, me llevaron el gato al agua, como decía mi abuela, y empezaron a plantar arueras y están encantados. Resisten la seca, resisten el frío y crecen. Imagínate, si se instalan solas en un terreno que cerrás al ganado, ni digamos si las plantás y le das un cultivo.
que cuanto más le den, mejor van a crecer. Pero bueno, pero así tenemos una infinidad de especies que pueden caminar, digamos, ¿no? Todas las especies pioneras, cuando vos haces una tala rasa en un lugar, siempre hay algunas especies que empiezan a prosperar solas. Bueno, la anacahuita es una, absolutamente rústica, y bueno, se ha plantado mucho, y así el guayabo colorado, bueno, la aruera que recién hablábamos, una cantidad de especies de monte serrano, son bastante más rústicas para los picos climáticos, ya sea de frío o de calor o de seca. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tipo de suelo tiene? No es lo mismo un suelo profundo de toda la perillanura sedimentaria que tenemos acá, los suelos arenosos de la forestación en los que plantan, que un suelo de basalto. Y el basalto no es lo mismo el basalto profundo que el basalto superficial, entonces tiene que pensar en qué suelo tiene y qué especies se adecúan más a eso. Y estamos hablando de nativas, pero se pueden plantar una cantidad de especies no nativas, muy rústicas, como la tipa, por ejemplo, es un árbol que proviene del espinal argentino, que no es nativo, pero es de la región, y es un árbol incombustible la especie, ¿no? Por decirte algo. Nosotros tenemos una cantidad de especies que no son nativas de casualidad, como el palo borracho o el jacarandá, ¿entendés? Entonces se puede plantar una cantidad de cosas. También andan muy bien en la arena, por ejemplo, los robles, los nogales, el nogal pecán, que te puede dar fruta. Bueno, las posibilidades son muy grandes. Eso depende mucho de lo que quiera el productor, pero yo aconsejo dos cosas: plantar poco y cuidar mucho, y no al revés, no plantar mucho y cuidar poco. O sea, el cuidado del primer año es fundamental. Controlar hormiga, controlar liebre, que hay maneras, mantener la base del ejemplar arbóreo libre de malezas, con un mulch del tipo que sea, o en algún caso un glifo para empezar. Yo soy partidario, obvio, de ni herbicida ni plaguicida en la medida de lo posible. Allí teníamos la palabra de Andrés Berruti sobre la instalación de montes para sombra y abrigo con árboles nativos. Al respecto, continúa el ingeniero Andrés Berruti refiriéndose a otros aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, los suelos, los lugares adecuados, la densidad de siembra y bueno, distintos elementos a tener en cuenta para su buena implantación y buen manejo. Yo siempre digo que la instalación de montes de abrigo y sombra son como la carrera de caballo. Depende mucho de una buena largada. Una buena preparación de suelo, preparar de forma vertical el suelo para que la raíz rápidamente adquiera el sitio, digamos, o sea, se vaya para abajo y pueda usar mucho mejor el agua, porque ahora cada vez va a ser más el tema de los picos climáticos, digamos, ¿no? Plantar en época, plantar en marzo o agosto, los mejores meses. En marzo las especies que soportan bien los fríos del invierno, y en agosto las especies que tienen que escaparle a las heladas, sobre todo en la primera estación de crecimiento. Cuanto más profundidad, la planta se instala mejor. O sea, las raíces van hacia abajo para aprovechar mejor la humedad cuando la lluvia sea importante. Por eso la forestación planta en suelos arenosos profundos. Pero entonces, los productores que tienen basalto, por ejemplo, tienen que buscar los suelos gordos, como dicen los paisanos. El basalto profundo, ¿entendés? Laderas abrigadas del sur, porque normalmente los vientos, el viento es un enemigo terrible, el viento frío en el invierno. Entonces, laderas nortes abrigadas con suelo profundo, y el laboreo lo más profundo que se pueda, si se pudiera, un rotobador o especies que abran el horizonte A lo más profundo posible para que el plantín se instale rápidamente. El cerramiento y el laboreo y el control sistemático de hormigas, y después ponerle alambrecitos de un cementerio de alambre
alrededor de cada plantín para que la liebre se vaya del lugar, no corte los árboles. Esas cosas son imprescindibles. Si no haces eso, un buen control de hormiga, un buen laboreo, un cerramiento, no puede entrar vaca, ni caballo, ni oveja, hasta que los arbolitos tengan un tamaño adecuado para abrir al pastoreo. Depende mucho de la especie, pero yo soy partidario de baja densidad. ¿Qué quiere decir? No muchos árboles por hectárea, para que tengan espacio para crecer. ¿Viste? Yo qué sé, por decirte algo, los montes tradicionales de eucaliptus plantados en la década del 50 y del 60 están casi todos a 3x3, que son 1110 árboles por hectárea. Entonces vos vas a ver un monte ahora y no tienen la mitad, no tienen 600 árboles, porque la hormiga, el ganado que se rasca, ejemplares muertos por H o por B, entonces no obtenés, ya te digo, ni la mitad de los ejemplares de la plantación. Por decirte algo, yo no planto más de 800 árboles por hectárea. La forestación, la mayoría de las empresas, para obtener madera de calidad, libre de nudos, podada, plantan 800 árboles, puede hacer un raleo comercial dejando 400 y después en otro raleo dejando 200 árboles por hectárea para turno final, la madera de más calidad, más o menos, ¿no? Entonces, con las nativas y sobre todo con los grandes árboles que yo recomiendo plantar, que son árboles especies que entran con el río Uruguay, como el lapacho, el ibirapitá, el guayubira, el angico, el viraró, el caobetí, todos esos yo los plantaría a 5x4, 5x5 o 6x5. Ya te digo, una ladera norte de suelo profundo y va a depender mucho del tema de los alambrados y eso, pero en lo posible que el sol lo aprovechen, ese es otro factor fundamental, que lo aprovechen de la mejor manera, digamos, ¿no? Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Plan Agropecuario TV. Les recordamos que el programa queda disponible en el canal de YouTube del Plan Agropecuario, así como en la página web institucional, y les recordamos que aquellos que quieran conocer sobre la institución, sobre las actividades de capacitación, las actividades de extensión, simplemente ingresan a planagropecuario.org.uy y allí van a tener toda la información correspondiente, ya sean las jornadas, giras, charlas, los cursos a distancia, los cursos presenciales. Les recordamos que ya están disponibles las inscripciones para realizar el curso ganadero a distancia tan tradicional, ya casi 20 años, más de 1900 participantes en esta actividad de capacitación que tiene una duración de 8 meses, que nos permite introducirnos en lo que es la gestión, administración, el manejo de las empresas ganaderas, bueno, desde cómo manejar el pasto, ya sea campo natural, praderas, mejoramientos, conocer sobre la nutrición de los vacunos, también conocer sobre ovinos, bueno, la sanidad, por supuesto, y bueno, elementos, aspectos que son clave justamente para la producción ganadera. Así que la invitación a aquellos que quieran pueden informarse sobre el curso ganadero y también inscribirse allí donde les comentábamos, planagropecuario.org.uy. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen nuevamente en la próxima emisión de Plan Agropecuario TV, en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.